En la actualidad, la ciudad de Gaza sigue siendo escenario de violentos choques entre las fuerzas de seguridad de Israel y los miembros activos de Hamás. Estos enfrentamientos han evolucionado en su intensidad a medida que las fuerzas israelíes avanzan más adentro de la franja de Gaza. Se ha observado un progreso en la neutralización por parte del ejército israelí de una cantidad considerable de miembros combatientes de Hamás, especialmente a medida que penetran más en la región. Las fuerzas de defensa israelíes han alcanzado triunfos notables, incluso contra los experimentados comandos de Hamás. Su incursión en Gaza ha resultado ser un desafío constante para los militantes de Hamás, quienes se encuentran cada vez más desanimados por los constantes ataques, especialmente tras el último y grave enfrentamiento que tuvo lugar recientemente. Los miembros de Hamás ahora se ven obligados a considerar estrategias para escapar de este conflicto. Han sufrido un golpe devastador por parte de la defensa israelí en el último ataque, siendo este uno de los mayores reveses individuales desde el inicio de la guerra. En las últimas horas, las fuerzas israelíes llevaron a cabo operativos en el sector norte de la ciudad de Gaza, donde se ubicaba la unidad de élite de comandos de Hamás. Varios de los comandos de Hamás fueron anulados durante los enfrentamientos entre sus unidades élite y las fuerzas de defensa de Israel. Estas redadas también estaban dirigidas contra los perpetradores del ataque ocurrido el 7 de octubre en territorio israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, las operaciones terrestres lograron neutralizar a varios operativos de Hamás, incluyendo a miembros de su grupo de élite NBA, responsables de la masacre del 7 de octubre. Previo a estas incursiones, la agencia de seguridad Shin Bet brindó información crucial sobre el paradero de los comandos de Hamás. Basándose en esta inteligencia, las tropas israelíes llevaron a cabo redadas exitosas. De acuerdo con el informe de las fuerzas de defensa israelíes, durante estas incursiones se dio de baja a Ahmed Musa, comandante de la compañía NBA, y a Amr Ali, comandante del pelotón NBA, quienes se encontraban escondidos en Jabalí. Según fuentes israelíes, Ahmed Musa era uno de los líderes de Hamás que orquestó el ataque a la base de Siquim, el kibutz cercano, y a otro puesto militar en el área durante el primer ataque a Israel. Cuando las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo una operación terrestre desde el norte hacia la franja de Gaza, las unidades de NSBA, bajo el mando de Ahmed Musa, intentaron detener el avance de las fuerzas israelíes en el área occidental de Jabalí. A pesar de los contraataques realizados por las unidades de NSBA, no lograron detener el progreso de las fuerzas israelíes. Durante una de las incursiones realizadas por las fuerzas de defensa de Israel, se neutralizó a Mohamed Glut, reconocido por liderar la unidad de francotiradores de los militantes de Hamás en la Brigada del Norte de Gaza. En otra incursión simultánea, las tropas de la 252 Divisiones de Israel lograron neutralizar a 19 operativos de Hamás que planeaban un ataque contra el ejército israelí. La eliminación de los soldados de la unidad de élite NSBA representó un golpe imprevisto para la defensa de Israel, dado que esta unidad había sido entrenada dentro de la estructura de Hamás para ejecutar acciones que pudieran infligir daños significativos a los soldados israelíes. Las fuerzas NSBA son comandos navales de la unidad de fuerzas especiales de las brigadas de Izz ad-Din al-Qassam de Hamás. Durante el inicio de la guerra en 2023 entre Israel y Hamás, esta unidad supuestamente lideró el ataque de Hamás contra Israel en octubre del mismo año. Las fuerzas de élite de la NSBA están especializadas en emboscadas, incursiones, ataques de infiltración a través de túneles y operaciones antiterroristas. La compañía NSBA está compuesta por militantes seleccionados por altos funcionarios de Hamás. Esta división suele llevar a cabo sus ataques con misiles, cohetes y fuego de francotiradores. Con el inicio de las operaciones terrestres por parte de las fuerzas de defensa israelíes, se previó un mayor riesgo para los soldados israelíes, especialmente en términos de emboscadas y ataques a través de túneles. Además, tras los bombardeos de la Fuerza Aérea israelí, las condiciones para llevar a cabo emboscadas se han vuelto más favorables para los militantes. Si la compañía NSBA no hubiera sido neutralizada, habría representado un gran problema para las fuerzas de defensa israelíes. Antes del conflicto, la principal misión de la división NSBA era llevar a cabo ataques a Israel desde el agua, tanto bajo como sobre ella, utilizando explosivos y misiles resistentes al sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Esta división tenía como objetivo la infraestructura marítima, tanto militar como civil de Israel,
incluyendo buques y centrales eléctricas. Durante las redadas realizadas por las fuerzas de defensa israelíes en el norte de la Franja de Gaza, se produjeron múltiples incidentes. En uno reportado por las fuerzas de defensa de Israel, el ejército logró neutralizar a un gran número de militantes de Hamás. Según el informe, las tropas de la 7ª Brigada Blindada allanaron un puesto avanzado y un campo de entrenamiento de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, incautando decenas de armas y neutralizando a alrededor de 30 militantes. Los soldados israelíes recuperaron rifles de asalto, misiles, morteros, vehículos aéreos no tripulados, mapas, equipos de comunicaciones y otros dispositivos tecnológicos en el área, según declaraciones del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta operación representó un golpe significativo a las capacidades ofensivas de Hamás, las cuales necesitaban este equipo militar para atacar a las tropas israelíes en el norte de Gaza. La captura del puesto avanzado y el principal centro de entrenamiento de Hamás en la región es un logro significativo para las fuerzas israelíes. Además, durante estas incursiones, los soldados israelíes allanaron las oficinas de Mohamed Sinwar, hermano del líder de Hamás, Yahya Singar, donde se presume que se encontró información seria sobre la organización y sus planes de ataque. Según informes adicionales, los soldados también incautaron armas y otros equipos importantes. En otra operación conjunta realizada por la 7ª Brigada y la Unidad Yahalom, la Unidad de Ingeniería de Combate de Élite, se asaltó un puesto avanzado perteneciente al batallón vecinal Sabra del grupo terrorista Hamás. Las fuerzas israelíes afirman haber incautado sistemas de operación y calibración de misiles antiaéreos, varios vehículos aéreos no tripulados, un lanzacohetes y equipamiento tecnológico del puesto avanzado. Además, se encontraron documentos de inteligencia de Hamás por parte de los soldados israelíes, lo que ha llevado a que diversas unidades militares de élite del ejército israelí operen de manera efectiva en la Franja de Gaza. Esta situación podría tener un impacto directo en el curso de la guerra. En los enfrentamientos recientes, se ha evidenciado la notoria disparidad entre los soldados de élite del ejército israelí y los grupos militantes altamente entrenados de Hamás. La superioridad del ejército israelí frente a los militantes de Hamás fue notable en cada enfrentamiento. Fueron los soldados de élite israelíes quienes lograron despejar los puestos avanzados de Hamás y neutralizar a los militantes altamente entrenados. Esta confrontación entre tropas de élite dejó en claro la enorme diferencia de poder entre ambos bandos. En los días venideros de este conflicto, se vislumbra que el ejército israelí continuará obteniendo nuevas victorias sobre los militantes de Hamás, sin frenar ni enfrentar mayores dificultades. Inicialmente, el público israelí mostró cierta preocupación por el tiempo que llevó a las fuerzas de defensa de Israel prepararse para la operación terrestre. Sin embargo, ahora se evidencia que estas fuerzas están progresando rápidamente en las operaciones terrestres con bajas mínimas. Si el ejército israelí hubiera apresurado su incursión terrestre en Gaza, habría resultado en un mayor número de bajas sin lograr avances significativos. Esta situación habría provocado una reacción más adversa de la sociedad israelí hacia el gobierno. Sin embargo, tanto el gobierno como el ejército israelí están dando pasos lógicos y exitosos en este desafiante proceso. Manténganse al tanto para recibir actualizaciones sobre las operaciones exitosas de las fuerzas israelíes en Gaza. Gracias por su atención y seguimiento.